Durante décadas, el nombre de Liliana Rodríguez ha sido sinónimo de la fuerza, la resiliencia y la cautivadora personalidad que heredó de su linaje artístico, hija de la icónica cantante venezolana Lila Morillo y del fallecido José Luis Rodríguez, el Puma. Liliana creció bajo los reflectores, rodeada del aura de la fama, pero también con una profunda oscuridad que moldeó su forma de amar y relacionarse con el mundo. Hoy, a los 58 años, tras superar momentos difíciles, dolorosas rupturas, silencios emocionales y una vida de autodescubrimiento, Liliana finalmente pronuncia las palabras que muchos esperaban. Estoy casada. Y sí, es el amor de mi vida. Pero para comprender la importancia de esta revelación, debemos retroceder un poco, porque la historia de Liliana no comienza con un vestido blanco ni un anillo brillante. Comienza temprano, con una infancia llena de expectativas, un entorno mediático despiadado y una búsqueda incesante de reconocimiento. Profundiza en su vida antes de encontrar el verdadero amor, las heridas que cargaba y el largo viaje emocional que tuvo que recorrer para decir el sí que cambiaría su destino. Nacer en una familia famosa trae privilegios, sí, pero también genera presiones crueles. Desde muy joven, Liliana comprendió que no era una niña común. Era hija de El Puma y Lila Morillo, dos figuras que representaban el éxito, la belleza y la perfección en el mundo latino. Mientras otras niñas se divertían, Liliana aprendió a sonreír para la cámara, a comportarse como una adulta en miniatura y a cargar con las expectativas ajenas. El apellido Rodríguez Morillo era una corona, pero también un yugo. Esa presión constante le generó una sensación de impotencia que la acompañaría durante gran parte de su vida adulta. Quería brillar, pero sin perder su esencia. Quería ser vista, pero por quién realmente era. Ella quería ser amada, no por ellos, sino por su alma. Y esa lucha interna quedó profundamente grabada en su mente. La distancia emocional entre Liliana y su padre ha sido tema de titulares, entrevistas, debates y análisis durante años. No es una historia sencilla, no fue una historia justa, y ciertamente no fue una que pudiera superar fácilmente. La ausencia emocional de El Puma, que ella misma describió una vez como una herida que nunca dejó de arder, dejó en Liliana una marca silenciosa pero devastadora. El miedo al abandono. Ese miedo la acompañó en cada una de sus relaciones amorosas posteriores. La impulsaba a amar con demasiada intensidad o a alejarse demasiado pronto. La hacía desconfiar incluso cuando alguien parecía sincero, o a creer que no era digna de un amor pleno. Su corazón, aunque grande, había aprendido a protegerse con una coraza impenetrable, pero en el fondo, Liliana seguía anhelando una sola cosa: alguien que la eligiera incondicionalmente. Otra batalla constante en la vida de Liliana es su relación con su cuerpo. Durante años, los medios la han atacado por su peso, su apariencia, por no ajustarse a los estándares crueles e irreales que se imponen a las mujeres en la industria del entretenimiento. La televisión, que debería ser un refugio para su profesión, se ha convertido en un campo de batalla emocional. Comentarios hirientes, titulares maliciosos, críticas disfrazadas de preocupación. Liliana se ve diferente. La hija del Puma lucha contra el sobrepeso. Controversia por su nueva imagen. Cada palabra duele como una puñalada, y cada puñalada deja cicatriz, pero Liliana, con su característica fuerza indomable, ha transformado ese dolor en motivación. Con los años, aprendió a amar su cuerpo, a aceptar sus cambios y a vivir sin miedo al juicio ajeno. Esa aceptación es la clave, porque nadie puede recibir amor verdadero sin antes aprender a amarse a sí mismo. Antes de encontrar al hombre al que ahora llama el amor de su vida, Liliana tuvo una vida amorosa complicada. Algunas fueron apasionadas, otras volátiles, otras románticas, pero ninguna la llenó.
A veces se entregaba tanto que se olvidaba de sí misma. Otras veces recibía tan poco que le dolía el corazón. Hubo promesas incumplidas. Hubo despedidas que dolieron más de lo que se atrevía a admitir. Pero en cada una de esas relaciones, Liliana aprendió algo, lo que merecía y lo que no, lo que deseaba y lo que jamás volvería a permitir. Cada relación fallida la acercó más al verdadero amor. Cada lágrima derramada allanó el camino hacia un futuro más feliz que jamás imaginó. Los últimos años antes de conocer al gran amor de su vida fueron decisivos. Liliana inició un proceso de profunda transformación interior. Terapia, introspección, formación espiritual y emocional. Se reconcilió con su pasado, con su cuerpo, con su historia familiar. Se perdonó a sí misma y se liberó de las cargas que había llevado durante décadas. Fue entonces, cuando su corazón encontró la paz, que la vida decidió sorprenderla. Porque el verdadero amor nunca llega cuando se le persigue desesperadamente. Llega cuando uno está preparado para él. No llegó como una tormenta. No apareció de repente ni prometió milagros. Llegó con calma, con claridad, con una presencia que Liliana no sabía que necesitaba. Con él no había máscaras, ningún miedo, ninguna necesidad de demostrar nada. Por primera vez, Liliana sintió que podía ser ella misma, fuerte y sensible, ruidosa y silenciosa, intensa y vulnerable. El hombre al que más tarde llamaría abiertamente su compañero de vida, paz y hogar. Se convirtió en su primer amor, quien no intentó cambiarla, moldearla ni influir en ella, la aceptó por completo. Y por primera vez, se permitió amar sin miedo. Para muchas personas, casarse a los 58 parece extraño, tardío o incluso innecesario. Pero para Liliana, que había pasado su vida buscando estabilidad emocional, el matrimonio significaba mucho más que un simple papel. Significaba seguridad emocional, significaba libertad de elección, significaba sanación y, sobre todo, significaba un nuevo comienzo. Cuando él le propuso matrimonio, Liliana no solo dijo sí, dijo sí, porque ya no tengo miedo. Y en ese momento toda su historia, las heridas, las luchas, las batallas internas, cobró sentido. Tras semanas de mantener su boda en secreto, Liliana hizo un anuncio que emocionó a sus fans. A los 58 años, por fin encontré la felicidad con la que siempre soñé. Estoy casada, y sí, es el amor de mi vida. Sus palabras resonaron en programas de televisión, redes sociales, revistas, foros y conversaciones enteras. No fue solo un anuncio, fue una declaración de identidad, una victoria personal, una victoria emocional. Liliana por fin estaba en casa. La boda de Liliana Rodríguez a los 58 años fue mucho más que un evento romántico o una celebración más en el mundo del espectáculo. Fue un renacimiento, una victoria ajustada, la culminación de un proceso profundamente emotivo y humano que la transformó por completo. Y mientras muchos solo ven la foto del anillo, el vestido y el anuncio oficial, detrás de ese momento yace una historia larga, compleja, brillante y conmovedora. Explora la transformación interior de Liliana, desde el momento en que encontró el amor verdadero, hasta los cambios que esa relación trajo a su personalidad, su carrera y su visión del mundo, porque para ella, amar no es un simple acto, es un acto de fe, y en última instancia, un aterrizaje seguro. Liliana no buscaba pareja, no esperaba enamorarse. De hecho, en muchas entrevistas, confesó haber llegado a pensar que el amor no era para ella, que su destino era seguir su propio camino, centrarse en su desarrollo personal y profesional. Pero la vida no siguió el plan previsto. Él apareció inesperadamente, sin pretensiones, sin artificios. No vino a salvarla ni a completarla, simplemente vino a acompañarla. Y esa amistad, serena, sólida, pura, fue más fuerte que cualquier historia de amor ideal. Por primera vez en años, Liliana sintió que podía bajar la guardia,
respirar hondo y mostrarse tal como era, sin filtros ni defensas. Aquel hombre no la amaba por su apellido ni por su historia familiar. La amaba a ella. Su risa contagiosa, sus opiniones firmes, su sensibilidad, sus miedos, sus logros y sus defectos. Ese reconocimiento sincero fue el primer paso hacia su renacimiento emocional. A Liliana no era fácil amarla, no porque le faltara luz, sino porque la habían lastimado demasiadas veces. El miedo constante al abandono la volvía desconfiada, cautelosa, casi hermética. Sus relaciones anteriores habían reforzado la sensación de que, tarde o temprano, todo se derrumbaría. Pero esta vez era diferente. Él la escuchaba sin juzgarla. Hablaba con ella con paciencia. Le demostraba cariño sin pedir nada a cambio. Y sobre todo, se quedó la fidelidad, una palabra que apenas conocía. Se convirtió en el puente entre sus inseguridades y una nueva sensación de estabilidad emocional. Con él, aprendió que el amor no siempre tiene que ser un campo de batalla, que puede ser un hogar tranquilo, un abrazo tierno, un refugio diario. Y ese descubrimiento fue verdaderamente revolucionario. Antes de conocerlo, Liliana había enfrentado duras batallas internas. El peso, el escrutinio de los medios, el ostracismo familiar, la sombra del apellido Rodríguez y las expectativas públicas durante años. Creyó que no era suficiente, que tenía que demostrar constantemente su valía para ser aceptada. Sin embargo, en este nuevo capítulo de su vida, las cosas empezaron a cambiar rápidamente. Él no intentó cambiarla. No le pidió que se ajustara a una imagen determinada. No la obligó a ser una mujer diferente. Y, paradójicamente, esta aceptación total despertó en Liliana una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Empezó a verse con más cariño. Se permitió cuidarse. Inició una nueva relación con su cuerpo. Se liberó de la carga emocional que había llevado durante años. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió merecedora de ser amada plenamente. El verdadero amor no borra automáticamente las viejas heridas. A veces, incluso las profundiza. Liliana tenía momentos de duda, épocas en las que temía que todo fuera demasiado bueno para ser verdad. Su mente divagaba hacia las relaciones rotas, la distancia entre ella y su padre, los rechazos disfrazados de afecto, los crueles titulares de los periódicos que la habían atormentado durante años. Pero esta vez, no estaba sola. Siempre que surgían sus inseguridades, él estaba ahí, con palabras, con silencio, con paciencia. Él le repetía: «No vine aquí para irme. No tienes que temer que desaparezca. Estoy aquí porque quiero estar contigo». Y esas afirmaciones, día tras día, disiparon los miedos más profundos que Liliana había albergado durante casi 6 décadas. El amor también trajo una nueva etapa a sus relaciones familiares. No de forma perfecta. Las historias complicadas nunca terminan de la noche a la mañana, pero sí con esperanza. Liliana comenzó a comunicarse con más calma, a mirar el pasado con una perspectiva más madura, a dejar atrás viejas batallas emocionales que ya no le servían. Él se convirtió en un puente silencioso, alguien que la animó a sanar, a perdonar, a reconstruir sin forzarla. Y aunque algunas heridas aún dolían, otras finalmente comenzaron a sanar. Al encontrar la estabilidad emocional, su energía cambió. Su voz se hizo más fuerte. Sus opiniones eran más seguras. Su presencia en pantalla era más radiante. El público lo notó. Los productores lo comentaron. Sus colegas lo celebraron. Liliana parecía renacer ante los ojos de todos. Esta transformación no fue un truco publicitario ni una estrategia de marketing. Fue el resultado natural de un alma que por primera vez sentía paz. Cuando él le propuso matrimonio, Liliana no respondió de inmediato. No porque dudara del amor, sino porque la palabra matrimonio tenía un significado sumamente importante para ella. Simbolizaba estabilidad, sí, pero también vulnerabilidad absoluta. Significaba entregarle su corazón sin reservas.
Tras días de reflexión, lágrimas, conversaciones sinceras y silencios significativos, volvió a mirarlo a los ojos con una paz que jamás había sentido. Está bien, acepto, porque contigo no tengo miedo. Ese sí fue más que una respuesta romántica. Fue la afirmación final de un camino de sanación que había durado toda su vida adulta. A diferencia de otras figuras públicas, Liliana decidió mantener todo en absoluto secreto. No quería cámaras, titulares ni rumores. Deseaba una ceremonia sincera, sin el ruido externo, donde cada palabra y cada lágrima fueran reales. Eligieron un lugar sencillo, lleno de luz natural. Decoración minimalista. Una lista de invitados pequeña pero esencial. Una boda nacida del corazón, no de un espectáculo. Cuando Liliana caminó hacia el altar, no caminó como una mujer recién casada. Caminó como una mujer finalmente sanada. Al despertar después de casarse, Liliana no se sintió eufórica. Sintió paz, la paz que había anhelado desde joven, la paz que le habían negado durante años, la paz que creía no merecer. Y esa paz se convirtió en la fuerza motriz que la impulsó hacia una nueva etapa de su vida, donde el amor ya no era un acto de miedo, sino un acto de celebración. La noticia se extendió como un rayo por todas las plataformas digitales, programas de entretenimiento y redes sociales. Liliana Rodríguez, de 58 años, confirmó que se había casado y que por fin había encontrado al amor de su vida. Pero más allá del frenesí mediático, lo que realmente conmovió al público fue la forma en que lo compartió. Con absoluta honestidad, una transparencia sorprendente y una vulnerabilidad que rara vez mostraba sobre la confesión, sobre la reacción del mundo, sobre el profundo significado que este anuncio tuvo para ella, para su familia, para sus seguidores, y para todos aquellos que temían que el amor nunca llegaría durante semanas. Liliana guardó silencio. Pasó su emotiva luna de miel lejos de las cámaras, lejos de los chismes, lejos del frenesí mediático que la había consumido durante años. Pero un día, al encender su teléfono y ver la avalancha de mensajes cariñosos y curiosos que recibía a diario, comprendió algo. No podía mantener oculto un capítulo tan importante de su vida. No por obligación, sino por gratitud. Sabía que su historia inspiraría. Sabía que muchas mujeres y hombres de su edad, o mayores, necesitaban oír que sí, que era posible volver a empezar, que el amor no tiene fecha de caducidad, que la vida puede sorprenderte incluso cuando has perdido toda esperanza. Por eso decidió alzar la voz, y lo hizo con todo su corazón. El día que decidió compartir su historia, Liliana grabó un vídeo sencillo, sin maquillaje elaborado, sin iluminación profesional, sin efectos especiales, solo ella. Ella, su corazón y una profunda verdad. El vídeo comienza con una sonrisa que lo dice todo. Y entonces, con una voz suave pero firme, pronunció las palabras que conmovieron al público. A los 58 años, por fin encontré la felicidad con la que siempre soñé. Estoy casada, y sí, es el amor de mi vida. En cuestión de minutos, el video se hizo viral. Todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Los fans inundaron las redes sociales con comentarios llenos de emoción. Los programas de entretenimiento dedicaron secciones enteras a analizar cada palabra, cada gesto, cada detalle de su testimonio. Pero para Liliana, lo importante no era el revuelo, sino la libertad que sintió tras decirlo. Pocas veces una confesión personal ha despertado tanta empatía. Miles de mujeres escribieron: Liliana, tu historia me da esperanza. Antes pensaba que el amor ya no era para mí. Gracias por demostrar que nunca es tarde para ser feliz. Hombres de todas las edades enviaron mensajes de admiración. Parejas compartieron sus historias. Incluso algunas celebridades expresaron su alegría por ella. En un mundo acostumbrado a la controversia, el escándalo y la vanidad, la verdad de Liliana fue un bálsamo para el alma. Es una historia pura, humana y sincera.
Una historia que nos recuerda lo esencial. La verdadera felicidad siempre merece ser atesorada. Para su familia, la noticia ha sido motivo de sorpresa, orgullo y emoción. Su madre, Lila Morillo, ha expresado públicamente su felicidad y sus mejores deseos para la pareja. Quienes la conocen bien comentaron que hacía muchos años que no veían a Liliana tan radiante, serena y conectada consigo misma. En cuanto a su padre, José Luis Rodríguez, el Puma, la reacción ha sido más reservada, como era de esperar, dada la compleja historia familiar. Pero incluso en el silencio, muchos lo interpretan como una muestra de respeto por un capítulo que le pertenece solo a ella. Por primera vez, parece que todos los aspectos emocionales de su vida, aunque imperfectos, comienzan a aclararse. En entrevistas posteriores, Liliana habló más sobre él, pero sin revelar demasiado para proteger su privacidad. Es un buen hombre. ¿Me entiende? Siempre está ahí para mí. Me mira como si yo fuera suficiente. Cuando un periodista le preguntó qué había encontrado en él que no hubiera visto antes, ella respondió: paz. Y eso es más valioso que cualquier cuento de hadas. Esa frase se ha vuelto icónica, porque definía a la perfección el tipo de amor que siempre mereció, pero que acababa de encontrar. Tras hacer pública su boda, Liliana experimentó una profunda transformación. Comenzó a expresarse con mayor autenticidad, intimidad y conexión con sus emociones. En televisión, su presencia irradiaba una luz diferente. Sus reflexiones se hicieron más profundas, su humor se suavizó, su mirada se volvió más dulce. El amor no la cambió, la liberó, la transformó en la versión más plena, madura y radiante de sí misma. La confesión de Liliana no solo causó revuelo, desencadenó conversaciones sociales. Mujeres de 40, 50, 60 e incluso 70 años comenzaron a compartir sus historias de amor en la madurez. Se ha desatado un debate sobre la importancia del amor en la edad adulta, sobre la presión injusta que la sociedad ejerce sobre las mujeres, sobre la idea errónea de que la felicidad tiene una edad límite. Liliana se ha convertido, sin proponérselo, en un símbolo de esperanza. Prueba viviente de que la vida no termina a los 50. A veces, simplemente comienza. Actualmente, Liliana Rodríguez disfruta de un periodo de estabilidad emocional sin precedentes. Ha compartido que desea seguir trabajando, creciendo y aprendiendo. El matrimonio no es el final, es el comienzo. Está lista para vivir el resto de su vida con más paz, amor y gratitud. En una entrevista reciente, concluyó con una reflexión que resumió toda su trayectoria. Me tomó casi 6 décadas comprender finalmente que el verdadero amor no te lastima, te ayuda a crecer. Y esa frase, pronunciada con la serenidad de quien ha sobrevivido a su propio infierno emocional, es quizás el legado más valioso de esta historia durante años. El público había percibido un profundo anhelo y una vulnerabilidad bien oculta en el corazón de Liliana. Esa intuición era correcta. Ella misma lo confirmó. Siempre soñé con un amor así, pero no sabía si algún día llegaría. Y ahora que había llegado, lo disfrutaba sin miedo, sin vacilación y sin arrepentimiento. Lo que siempre sospechamos, que Liliana solo necesitaba ser amada de verdad. Finalmente se ha hecho realidad. Su historia demuestra que la vida está llena de sorpresas, que nunca es demasiado tarde para amar, y que la felicidad siempre está presente, incluso para quienes han sufrido mucho. La historia de Liliana Rodríguez es mucho más que la crónica de un matrimonio tardío o un titular del espectáculo latinoamericano. Es mucho más profunda. Es el testimonio vivo de una mujer que, tras décadas de silencio emocional, traumas familiares y batallas internas aparentemente insuperables, finalmente, encontró el valor para abrirse, para permitirse ser amada y, sobre todo, para permitirse ser feliz. Durante gran parte de su vida, Liliana vivió con una paradoja emocional. Era fuerte en público, pero vulnerable en privado. Alzaba la voz para defender a los demás,
pero guardaba silencio cuando se trataba de defenderse a sí misma. Era fuerte de carácter, pero increíblemente frágil en su necesidad de ser vista, escuchada y reconocida como mujer, más allá de su apellido, más allá de su historia familiar, más allá de sus cicatrices. Cuando reveló que se había casado a los 58 años, el mundo se conmocionó. Pero quienes la seguían de cerca sabían que el anuncio era más que una simple noticia. Era un triunfo, un acto de valentía pocas veces visto en la vida pública. Porque admitir el amor, sobre todo cuando llega tarde, tras años de decepción, culpa, abandono y miedo, requiere una fuerza extraordinaria. Requiere enfrentarse a los fantasmas del pasado, derribar barreras, soltar el control, afrontar las inseguridades de frente y permitir que alguien te vea por completo, con luz y oscuridad, hermosa e imperfecta. Y eso es precisamente lo que hizo Liliana. No solo encontró pareja, sino también la versión de sí misma que había estado esperando durante décadas. Una versión más dulce, plena, libre y segura de su necesidad de amar y ser amada sin miedo. Su historia transmite un poderoso mensaje a miles de personas en todo el mundo. El amor no tiene edad, requiere tiempo. No llega cuando lo deseamos, sino cuando estamos preparados. No se impone, se revela, no se fuerza, se construye. Y aunque llegue tarde, nunca llega de mala manera. El matrimonio de Liliana no fue un final, fue un renacimiento, una oportunidad para reescribir los capítulos emocionales de su vida. Una segunda oportunidad que, durante años, creyó no merecer, o que tal vez nunca llegaría hoy, gracias a su valentía, se ha convertido en un símbolo de esperanza para quienes creen que su reloj emocional se ha agotado, que sus heridas son demasiado profundas, o que la vida ya no les depara sorpresas. Pero la verdad es que la vida siempre sorprende a quienes se atreven a seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Liliana Rodríguez, con su transparencia, su voz poderosa y su honestidad casi sobrecogedora, demuestra que la felicidad no es un privilegio reservado a los jóvenes, sino una conquista que puede llegar en cualquier etapa, incluso en la más inesperada. Su historia nos enseña que ninguna herida es demasiado profunda, ningún abandono es definitivo, ningún pasado es demasiado oscuro, y ninguna edad es demasiado tarde. Siempre hay una oportunidad para encontrar la luz, incluso después de vivir en la oscuridad durante mucho tiempo. Siempre hay una oportunidad para encontrar el amor, incluso cuando parece imposible. Y siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo, incluso cuando la vida parece haber decidido lo contrario. Por eso, su confesión pública es más que un acto íntimo. Es un acto social, emocional y casi espiritual. Es un mensaje directo para todos aquellos que necesitan una señal, una palabra, un espejo, una historia real que les recuerde que las segundas oportunidades existen, que el amor puede sanar y que la vida, incluso después de tanto sufrimiento, puede seguir siendo generosa. Liliana Rodríguez encontró al amor de su vida a los 58 años. Pero, en realidad, lo que encontró fue amor por su propia vida, y ese, sin duda, es el mensaje más poderoso de todos. Si esta historia te conmovió, te inspiró, o simplemente te hizo sentir bien por unos minutos, te invito sinceramente a apoyar nuestro trabajo. Tu presencia significa mucho. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido profundo, humano y auténtico como este. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras investigaciones, historias, análisis y artículos exclusivos. Activa las notificaciones para que te avisemos cada vez que publiquemos un nuevo episodio. Dale me gusta si esta historia te conmovió o te hizo reflexionar. Déjanos un comentario. Cuéntanos qué parte te impactó más, si te identificas con la historia de Liliana o si conoces a alguien que también encontró el amor en la madurez. Nos encanta leer tus comentarios, escuchar tus opiniones y construir esta comunidad contigo. El periodismo no se trata solo de informar noticias, se trata de conectar almas,
Y gracias a ti, ese vínculo sigue fuerte. Gracias por tu visita. Gracias por leer hasta el final. Gracias por apoyar este proyecto. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, nunca es tarde para volver a creer en el amor.